Hola, les doy la bienvenida a este canal, em, donde la idea es compartir principalmente sobre literatura, que es el tema que me interesa. Igual aclararles que yo no soy una profesional en el tema, solo aficionada. Y quiero compartirles un poco algunas reflexiones, los libros que estoy leyendo, etcétera. Y el formato YouTube permite alargarse un poco más y eso es lo que quiero probar. Voy a compartir algunas reflexiones y contarles un poco de este libro que se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda. Además la portada, miren, maravillosa. Marqué muchas partes. Bueno, ella es una escritora ecuatoriana que es de esta como generación actual de escritoras que han sido súper reconocidas y premiadas. Escritoras latinoamericanas, precisamente. Y esta es, creo que su tercera novela, si no me equivoco. Y la primera que leo de ella. Yo he leído algunos cuentos, pero no el libro completo de cuentos Las Voladoras, que también es algo que tengo muy pendiente. Me llamó mucho la atención su forma de escribir, porque es muy poético, ¿sí? Y una escritora así, o sea, una escritura como bien atiborrada, o sea, como que tiene mucho, pero mucho en el sentido de como una profundidad y no como que sobre, ¿no? Como que todo lo que está es necesario, ¿sí? Bueno, esta novela trata principalmente de Noa, que es la personaje principal, una joven de Guayaquil que junto con su amiga Nicole deciden ir a una fiesta del ruido solar en un volcán, ¿ya? En el fondo es una fiesta como electrónica chamánica, por así decirlo, que se realiza en distintos puntos, en distintos volcanes, ¿ya? Y en esta ocasión se realiza en el Chimborazo, si no me equivoco. Entonces, las vemos haciendo primero ese viaje para llegar a la fiesta, ¿sí? Y es curioso porque todo esto se da en un contexto de mucha violencia en Ecuador, como en todo el país, fondo por el narcotráfico, principalmente por los sicariatos. Hay como una violencia en la ciudad muy, muy intensa. Y también hay una serie de desastres naturales como erupciones volcánicas, terremotos. En el fondo es como un contexto demasiado hostil y violento en todo ámbito de cosas. Y ellas como que escapan un poco de eso y van a esta fiesta del ruido solar. ¿Ya? Nunca escuchamos la voz de Noah, ¿ya? Primero habla Nicole y después hablan otras personas que están en la fiesta del ruido solar, ¿ya? Y de esas personas de esos personajes vamos conociendo qué pasa con Noah, ¿ya? Y paralelamente a eso, hay 3 cuadernos del bosque alto, ¿ya? Está Cuadernos del Bosque Alto 1, Cuadernos del Bosque Alto 2 y Cuadernos del Bosque Alto 3, que son los momentos en que habla el papá de Noah, ¿ya? Y esa parte que surge es muy, muy interesante, ¿ya? Noah fue abandonado por su papá como a los 7 años, quien se va como al bosque alto, ¿sí? Y no vuelve nunca más a verlo, ¿sí? Él desaparece como completamente de su vida y ella se queda a cargo con su mamá. Se queda a cargo de su mamá. Y bueno, la mamá de Noah, que esto también la mamá y la familia de Nicole también es así un poco, que son partes como
de estas patrullajes ciudadanos, sí, que son en el fondo personas que ya manejan armas y como para defenderse del narcotráfico, del sicariato, de los asaltos y etcétera. Ya, entonces Noah está muy marcada en el fondo por este abandono. Y en la fiesta del ruido solar se da cuenta que quiere ir a visitar a su papá y lo llama antes de irse al ruido solar. Entonces después del ruido solar quiere ir a visitar a su papá. Sí, entonces, cosa que nadie entiende mucho, ¿no? Como su amiga Nicole es como, bueno, ¿por qué quería ir a ver a este hombre? ¿Qué sentido tiene? Y también las otras personas que conocen en el ruido también un poco les llama la atención porque va hacia allá, ¿sí? Bueno, en este contexto del ruido solar tocan distintas bandas experimentales que, vale la redundancia, experimentan con distintos sonidos. Incluso hay unos que es como con los sonidos de la NASA, de distintos sonidos del espacio, ¿sí? Los mezclan como con electrónica y otras cosas. Entonces es como súper loco todo ese mundo y Noah, al parecer, por lo que se observa externamente, se ve muy contenta en este espacio, ¿sí? Como bailando y siendo parte de estos rituales, ¿sí? O sea, porque hay un Yachak, si no me equivoco. En el fondo es como lo que conocemos como un chamán, ¿ya? Que va haciendo como rituales y muchas personas se sientan como a su alrededor a escucharlo. Y entonces Noah se hace muy parte de esto. Y también se acerca mucho a las cantoras, que en el fondo son como mujeres que como que canalizan, por así decirlo, cantos y en el fondo como improvisados, ¿sí? Porque ella que viene como de esta canalización. Y Noah está como muy pendiente de eso y empieza a vivir una especie como de transformación espiritual en este ruido solar, en esta fiesta, ¿sí? Que por parte de Nicole es visto como con mucha extrañeza, ¿sí? Porque en el fondo como que pareciera que Noah se va encontrando en ese lugar, mientras Nicole no se siente parte de eso y siente que va perdiendo a Noah. Y eso es muy doloroso porque en el fondo ella, al parecer como que su salvación un poco de este contexto de violencia es su relación con Noah. Ya. Bueno, pero lo que me parece muy interesante sobre todo es el tema de la relación con el papá, ¿ya? El personaje del papá de Noah es muy interesante, como que creo que igual tiene hartas capas, porque claro, en un principio cuando las otras personas hablan de él parece como un tipo abandonador o no, pero como que Mónica Ojeda logra meterse a la profundidad de ese personaje y un poco entender, ¿sí? Hay mucha... O sea, igual hay una indiferencia por parte de él hacia su hija, ¿no? Como que él tomó la decisión de abandonarla conscientemente, asumiendo como los costos que eso implica, y a partir de eso hay como que prefiere tenerla lejos igual, como que a él lo inquieta esta visita que va a tener por parte de Noah como en su casa, en su bosque. Sí, es algo que en el fondo él es un hombre muy solitario, que está acostumbrado a estar aislado con sus perros y a cazar, ¿sí? Él caza y se mueve en este ambiente del bosque. En todo caso, ve el cazar como una forma de conexión, para decirlo, con la naturaleza, como de honrar a la presa, a la muerte. Y también naturaliza animales, ¿sí? Que esto como de... No recuerdo
cómo es el concepto, pero esto que en el fondo como que hace que el cuerpo de un animal se conserve, ¿sí? Entonces él hace eso, que era algo que hacía su mamá, y ahí surge la figura también de la mamá de él, o sea, por tanto la abuela de Noah, que es una figura así muy guau, como desde partera, abortera, con muchos conocimientos místicos, eh, y también surge ahí como cómo fue para el papá de Noah crecer como una madre así. Pero bueno, creo que lo que me llama la atención es, como les decía, la profundidad que alcanza ese personaje. Eh, porque yo creo que logramos entender un poco por qué toma la decisión que toma, ¿sí? Como que en el fondo él sentía que casi que solo podía ser una buena persona estando como aislado, eh, y que sentía que su amor hacia su hija no era suficiente y era cobarde su amor hacia su hija. ¿Sí? Y hay unas imágenes muy hermosas como que marcan un poco como cuando él toma esta decisión, que es que se encuentra una yegua muerta. También hay mucho simbolismo ahí con los caballos, las yeguas. Se encuentra una yegua muerta cuando pues Noah van a cazar al bosque, cuando ella es pequeñita. Y eso es muy como que lo derrumba, ¿sí? Entonces él se cae a llorar ahí viendo al animal que está muy maltratado en el fondo y tenía como huellas de haber sido maltratado, y además ahí ya estaba muerto. Entonces, ahí, si lo leen van a entenderlo un poco más, pero se marca un quiebre en ese momento. Y creo que aquí me pasa, porque yo soy psicóloga de profesión, y bueno, por temas principalmente de salud, he tenido como que alejarme de eso, y me he dado cuenta que la literatura me ha dado algo que la psicología no logró darme. Yo igual me desempeñaba en el área clínica, que yo creo que es como más una comprensión de lo humano, sí, o sea, como de todas las profundidades, porque creo que igual estamos como en un tiempo muy de esto es bueno o malo, como blanco-negro, no como de la polarización, de no lograr como profundizar a veces en nuestros pensamientos, en nuestras visiones. Y la literatura hace justamente eso, como que permite profundizar en la condición humana. Yo creo que al leer uno va viendo esas cosas, como te permite ampliar la perspectiva. Entonces acá entras a esta visión y no es como que encuentras bueno o malo al papá de Noah, sino como que entiendes más o menos qué pasa con él, qué tipo de persona es, qué siente. Hay como una sinceridad en el relato de él. Obviamente es como que está escrito como en forma de diario las partes donde habla el papá de Noah. Entonces, eso es muy sincero, ¿sí? O sea, dice cosas que obviamente nunca le va a decir o nunca le dijo a Noah, pero es como más descarnado un poco en esto. ¿Qué pasa? Como que siento esta indiferencia, como que ya tomé esta decisión, ¿no? Como de dejar a mi hija atrás. Entonces, eso me dejó muy, muy, muy impactada, como en el buen sentido. Y quería compartir esa reflexión, ¿no? Como de cómo la literatura nos puede abrir esa posibilidad de entender más lo humano, ¿sí? Pese a que lo ves como en un libro, pero al final es como una forma de comunicación diferida, porque en el fondo el autor escribe quizás, no sé, 2, 3 años, 5 años o 100 años antes de que los leamos, pero aún así nos comunica. Y leemos eso, lo interpretamos de una manera, o sea, en el fondo hay un ejercicio ahí, y después si se lo compartimos a otra persona, también hacemos el gesto de comunicación y de cómo vamos entendiendo esto humano. Les voy a leer el extracto de este encuentro
como con la yegua muerta, ¿ya? Miré el cadáver de la yegua, blanco como Dios y como la muerte, con un disparo en el cuello que apenas le permitió correr unos metros antes de la caída final, y me sentí extraño, confundido en medio de tanta potencia. Recuerdo que mi hija hizo silencio. El animal tenía las rodillas delanteras dobladas y el morro herido y atado con una soga sucia. Su musculatura enclenque mostraba señas de maltrato. No cabía duda de que había sufrido, aferrado a la vida, largo tiempo antes y después de que la bala lo alcanzara. ¿Quién le arrebata su dignidad a un animal? Mancilla toda la creación. Mi hija empezó a gritar, papi, papi, papi. Pero su voz era lejana, y una música desapacible siguió sonando en mi cabeza. El pasado nos habita obligándonos a escuchar la verdad sobre quiénes somos y hacia dónde dirigimos la mirada. Yo ignoré a mi hija, asustada en mitad del bosque. Esa es mi verdad. Atendí a la yegua. Un animal posee los secretos de las montañas, misterios que están más allá del lenguaje y del pensamiento. Sus cuerpos nos cuentan lo que queda en los vestigios y en las huellas. La derrota de la belleza, el paso del dolor, la crueldad inagotable de los hombres y el movimiento infinito de Dios continuando a pesar de todo. Imaginé la agonía de la yegua, pero la comparé con la mía propia y me sentí indefenso y desprotegido. Me tambaleé, caí al suelo. Algo familiar en ese cadáver lo hizo acercarse a mi padre y al caballo que lo mató, a mi madre, a los muertos arrojados en los barrios, al chico quemado frente a mi casa e incluso a mí mismo. Abracé a la yegua sudando frío. Estaba más quieta que la tierra. Mi hija gritaba a mi lado con desesperación. Planeé dejarla perdida en el bosque y fingir que había sido un accidente. Fue una sorpresa que mi mente llegara tanto, que mi infelicidad me hiciera contemplar el mal. Me odié por ello, pero también lo odié a ella por demostrarme que yo era un hombre que no podía quererla con sinceridad. Temblé de aborrecimiento. Lloré como un niño. Fui un niño. Las revelaciones son heridas en la noche, decía el canto de mi madre. Viven en lo oscuro. Perdí la noción del tiempo llorando sobre la yegua. Allí, desabrigado encima de la muerte, tuve el valor de admitirme quién realmente era. Un padre que, a pesar de haber cumplido hasta el momento con sus obligaciones, no era feliz con su hija. Un padre que imaginaba un futuro sin ella como quien se ahoga y proyecta su salida a la superficie. Un cobarde, me dije. Y el amor no puede ser cobarde, sino un corazón de venado aún caliente tras ser arrancado de su sitio. Todos los órganos vitales se enfrían afuera de sus cuerpos y regresan al polvo. Todo amor que es frágil pesa. La yegua estaba serena, como si reposara. Y yo me vi llevándome el rifle a la boca para hacer uno con ella. Había permanecido con Mariana y con Noah a costa de destruirme. Tenía asumido ese sacrificio, pero, abrazado al cadáver de la yegua, entendí que yo no era un padre ni un marido, solo un hombre cuyo amor era insuficiente. Vi mi sufrimiento con nitidez, como si fuera el de otra persona, y, hundido en el pelaje de la yegua, casi ahogado en su peste, comprendí que si no las abandonaba pronto, iba a acabar muriendo. Una herida descubre el paisaje interior que ignoramos. Estar herido es el precio de la revelación. La culpa será tolerable, me dije, pero no esta muerte. Esta muerte no. Amo a los ciervos, a los conejos, a las liebres, a los zorros. Amo a los perros, a las vacas y a los cuyes. En la montaña mi amor no es cobarde, es suficiente. Le basta al bosque y a sus criaturas. Le basta a mis animales. Soy un hombre decente aquí donde la vida y la muerte se distinguen.
Mi odio está enterrado. Vine al bosque alto y lo enterré. No puedo decirle a mi hija más que esto. Si escondo mis palabras es porque tendría que decirte la verdad o tendría que mentirte, y las dos opciones me alejan de Dios. La verdad es que no te he extrañado a pesar de que habría dado la vida por ti. Te quise mucho y después poco. Es triste que un sentimiento así pueda desaparecer. Me alivia saber que vas a irte. Espero que encuentres consuelo y un lugar de descanso. Es imposible que nos relacionemos mejor. Esta es la cercanía a la que podemos aspirar. No deseo conocerte. Perdóname. Nada de esto salió de mi boca ni saldrá. A veces el silencio es benévolo y la verdad innecesaria. Es wow. Sí, a eso iba con que es muy sincero y crudo como lo plantea. Y como que logramos entrar en el personaje y su historia. No les conté que el papá de Noah también va contando un poco los hechos que pasan antes, como en el proceso en que Mariana, la madre de Noah, está embarazada y los primeros años de vida de Noah, como lo que pasa en el entorno, ¿no? Esta violencia que escala, ¿sí? Cómo ese contexto exige que en el fondo él tenga que actuar de una manera que va como contra sus valores, ¿sí? Por ejemplo, él es ingeniero y en un trabajo que estaba, donde iban a construir parques en ciertas zonas, tenían que echar a familias que se habían tomado terrenos. Entonces, eso era como muy traumático para él escuchar a esas mujeres, niños y personas llorar porque los expulsaban, ¿no? O también ver cómo su pareja, Mariana, con un grupo de vecinos linchaban a un niño en el fondo, como que él hipotetiza que posiblemente era un niño que había entrado a robar una casa, pero que tenía tapado el rostro y que todos los vecinos se tiran encima del niño y lo linchan y después de eso él ya no vuelve a dormir, ¿o no? Entonces, es fuerte y muy crudo igual el contexto en el que se desarrolla la novela. Pero a la vez tiene cosas muy hermosas, ¿sí? Como de cómo como personas nos estamos aferrando a la vida, ¿sí? Cómo nos aferramos a la vida y qué es lo que nos mantiene vivos, como encontrar eso que nos mantiene vivos, ¿sí? Y que, claro, el papá de Noah lo encuentra en este bosque alto, ¿no? Noah lo encuentra en una como espiritualidad muy similar a la de su abuela. Y Nicole lo había encontrado en su amistad con Noah, ¿no? Entonces, ahí también se provoca como una separación, que creo que en el fondo el libro habla mucho de eso, como de la pérdida, ¿sí? De cuando perdemos o abandonamos también al otro, como por mantenernos aferrados a la vida, como para no morir en el fondo. Y eso es muy, muy, muy hermoso. Así que de verdad, lean este libro y la reflexión final es es esa que les contaba antes, ¿no? Que es impresionante cómo la literatura puede lograr eso de profundizar la humanidad, como de que la podamos entender de otra forma. Y que no nos apresuremos a hacer juicios al respecto, que es como lo que solemos hacer en nuestras relaciones, ¿o no? Como que siempre estamos como anticipando el juicio, ¿sí? Que yo creo que eso es bastante normal de que pase, y con las redes sociales eso como que se agudiza un poco más. Pero la calma que te da la lectura también, o sea, como el libro físico además, yo creo que es súper, como desde el color que tiene, desde que te lleva a estar en silencio, a tener un momento de paz para leer, como que te conecta de otra manera
con los personajes y con el mundo que habita en el artefacto del libro. ¿Sí? Así que bueno, ese es nuestro primer video y espero que les guste y ya nos veremos próximamente.